tarde quiero yo repasar una información importante sobre el sacerdocio de la Iglesia de Cristo, la llamada de los ministros, porque a veces hay preguntas que las tenemos y necesitamos tocar esas preguntas. Entonces, la sacerdocio de la Iglesia de Cristo es nuestro tema de esta noche. ¿Por qué la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento no fue guiado por un profeta viviente, revelador, sumo sacerdote, primer presidente, papa o otro hombre singularmente apartado como cabeza de la Iglesia? Y es importante, en el mundo donde vivimos hoy, vamos a ver que la mayoría de las instituciones hoy están guiados por uno de esos puestos. Hay otros nombres, a veces no es primer presidente, a veces solo es presidente. Hay diferentes nombres que se usan, pero en el mundo, la mayoría de las iglesias tienen uno de esos puestos como cabeza de su iglesia. Pero nuestra pregunta es, ¿por qué la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento no fue establecido así? Era por esa pregunta y otras similares que estaba escrito el libro de Hebreos. El libro de Hebreos trata de ayudar a la casa de Israel a transicionar de la ley dada por medio de Moisés a la nueva y viva ley de Cristo. El que le escribió, y creemos que probablemente era Pablo, que era muy conocedor de la ley, estaba tratando de ayudar a los judíos a comprender la diferencia. Ellos habían vivido bajo la ley mucho tiempo, era su costumbre por todas las generaciones. Ahora llega Jesucristo y empieza a establecer algo nuevo. Había ciertas preguntas entre la misma gente que sabía que Cristo era verdadero. Entonces tenemos este libro de Hebreos que enfoca en esa transición. Y no vamos a leer todo el libro hoy, pero muchos de los pasajes que vamos a leer enfocan en este libro, porque ese libro es por ese propósito, ayudar a entender. Los hebreos estaban inmersados en tradiciones y tuvieron dificultades en dejar atrás las cosas que siempre había. Cuando hay una costumbre que lo ha guardado por todas las generaciones, es difícil dejarlo. Es la realidad. La tradición de cómo vestimos, la tradición de cómo trabajamos, la tradición de cómo sembramos. Hay tradiciones que están guardadas por muchas generaciones. Y si usted pregunta a la gente por qué, a veces nadie ni sabe por qué. Pero por eso se habla a los hebreos. En Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice que verdaderamente en tiempos pasados, hablando del Antiguo Testamento, Dios habló a través de los profetas, hombres que fueron apartados por Dios para actuar simbólicamente en el lugar de Jesucristo. Entonces, en el Viejo Testamento, Dios estableció hombres como Moisés y como otros que estaban puestos encima y ellos bebían y actuaban en el lugar simbólicamente de Cristo mismo. Tenemos este lindo pasaje que nos da un poco de explicación en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4, 16. Dice, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces en el Viejo Testamento había un hombre que actuaba. Cuando leemos también en el Viejo Testamento, en Éxodo, cuando Dios bajó para hablar con el pueblo tuvo temor. Alargó el pueblo y acercó el pueblo a Moisés y dijo, Moisés, tú hablas con Dios, luego tú hablas con nosotros. Nosotros no hablamos con Dios. Es lo que nos está diciendo ese pasaje, que Dios, por razón de su pueblo,
estableció un hombre que guiaba a su pueblo. Pero hoy, hablando del Nuevo Testamento periodo, Cristo mismo toma su lugar legítima como cabeza de su iglesia, como se dice en San Mateo, capítulo 28, 18. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas palabras Cristo le dio a sus discípulos después de su resurrección, no antes. Después, Él tomó su puesto como el Rey verdadero de su pueblo, la iglesia. Vamos a leer aquellos versículos 1 y 2 en Hebreos 1, solo para que sabemos bien todo lo que dice el pasaje. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Un cambio en la manera que Dios está actuando con su pueblo. En lugar de usar los profetas, los sumos sacerdotes, así hombres establecidos sobre su iglesia, ahora Cristo establecido sobre su iglesia. Y no hay ningún otro. En ningún tiempo fue esto la verdad, excepto después de la resurrección de Jesús. Por eso, verdaderamente tenemos muchos profetas en la iglesia que nos hablan, guiándonos de acuerdo con la palabra de Dios. Y en la verdad, en la iglesia de Cristo hay muchos profetas, en muchos locales, y ellos hablan según Dios lo dice. ¿Y qué hacemos? Dice en 1 Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablan, 2 o 3, y los demás buscan. Entonces comparamos sus palabras a la palabra establecida, la Biblia por primer lugar, luego el libro de Mormón como testigo, y luego revisamos sus palabras. ¿Qué han dicho ellos? ¿Es de acuerdo con lo que tenemos o no es de acuerdo? Pero podemos ver, los profetas hablan 2 y 3 y a veces más por el tiempo. No es un profeta sobre la iglesia, no es un líder, sino ellos hablan como Dios lo inspira. Por eso, no tenemos una profeta obediente, revelador, somos sacerdotes, primer presidente o patrón sobre la iglesia, porque nuestra única cabeza es Cristo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Uno, no hay más, no hay otra razón por otro líder. Con Él trabajamos directamente, sin necesidad de otro que va en medio. Pero la pregunta que algunos hacen es, ¿no era ese el patrón que dictaba la ley de Moisés, que hay un sumo sacerdote guiando el pueblo? Y la palabra contesta, porque muchas veces cuando leemos el Viejo Testamento lo miramos como simbólico del Nuevo, y es verdad, y es simbólico del Nuevo, pero tenemos que ver el simbolismo en su integridad. Entonces nos dice en el libro de Alma, capítulo 10, versículo 9, y esas ordenanzas, hablando del Viejo Testamento, se conferían según esta manera, para que por ese medio el pueblo espera anhelosamente, ¿a quién? Al Hijo de Dios. Quiere decir, ya no espero yo un Moisés para gobernar la iglesia, porque Cristo está haciendo su trabajo. No hay otra razón. Por eso es una de las cosas cuando estoy viajando en todo lugar y estoy visitando nuevamente y estamos hablando de la diferencia entre la iglesia de Cristo y los demás. Siempre yo hago esas preguntas. ¿Quién está guiando su iglesia? ¿Quién es el fundador? La mayoría van a hablar de un hombre. La mayoría van a hablar de un solo líder sobre su iglesia.
Yo digo, es la diferencia. Nuestro único líder es Jesucristo. Abajo de Él, Dios tiene un orden. Cristo dijo que somos llamados bajo un nuevo y vivo ley, y que el ministerio de la ley fue cambiado. Por esta razón, no tenemos el sacerdocio de las órdenes de Aarón y Levi, el sacerdocio lineal del hombre, de padre a hijo, fue nada más una sombra. Ahora tenemos nuestro sacerdocio bajo Cristo. En el Viejo Testamento no solo tenía un solo hombre sobre toda la iglesia, pero también el ministerio fue lineal. Quiere decir, pasaba de padre a su primer hijo. Si no tenía hijo, ahí terminaba su sacerdocio, su familia. Pero en el Viejo Testamento, si yo tengo un hijo, en el ejemplo mío, mi hijo Cameron es mi primer hijo, él, cuando yo muero, tomará el sacerdocio. Aún en su juventud, pues por ellos muchas veces era alrededor de los 30 años de edad, empezaba a tomar su rol de ministro, aprendiendo de qué tenía que hacer en la iglesia, pero luego al morir su padre ya tomaba su puesto. Era lineal. Y es importante conocer que ahora no es así. Esto no quiere decir que Dios no estableció un orden para su iglesia en el Nuevo Testamento, sino que esa orden no era un solo hombre con una portavoz, sino 12, los apóstoles, y que en esta tierra no había autoridad mayor que ellos, ni siquiera la autoridad de una profeta. Tampoco ninguno de los apóstoles sería más grande que los otros, sino que serían iguales bajo Cristo. Entonces dijo el Señor, cuando Él estableció su iglesia, abajo de mí hay 12 apóstoles. Su trabajo es guardar y guiar la iglesia. Es otra pregunta que siempre hago en todo lugar donde yo voy. Pregunto yo a la gente, a cualquier de esas iglesias donde usted puede pertenecer, ¿tienen todavía ellos 12 apóstoles vivos? Ahora, no es por decir que no hay otras iglesias que tienen un puesto que se llama apóstol, pero no son 12, son innumerables. Y así es su creencia. Pero Dios estableció solo 12 vivos en la tierra. Cuando uno muere, al gusto de Dios, cuando Él quiere, Él llama a otro para tomar ese puesto del que se había muerto. Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 22. Palabras importantes para que miramos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Pues donde hay remisión de esos, no hay más ofrenda para el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, este es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esas palabras son bastante importantes. En el Viejo Testamento tenía la gente cada año llevar sacrificios de animales y presentar a animales a los sacerdotes para hacer un sacrificio por su pecado. En el templo, en el Viejo Testamento, el templo estaba dividido en 3 pedazos. Había el santo de los santos, donde nadie, únicamente el sumo sacerdote podía entrar. Tenía el lugar afuera donde podían existir los hombres y los demás ministros, y estaba el corte afuera donde podían estar las mujeres, los niños y todas las demás personas. Pero aquí nos dijo palabras importantes. Versículo 19,
teniendo libertad para entrar en el Santo de los Santos. ¿Qué quiere decir? Ahora no hay un sumo sacerdote que únicamente él puede entrar, sino todos podemos entrar. Hay libertad. Dice, ¿cómo? Por la sangre de Jesucristo. Porque Jesucristo fue nuestro último sacrificio. Y Él fue el sumo sacerdote que ofreció a sí mismo el sacrificio. Su sangre, como nos dice aquí, purificando nuestros corazones. Porque nos dijo en versículo 18, pues donde hay remisión de eso, no hay más ofrenda para pecado. Por eso no llevamos animales como sacrificio. Porque ya tenemos un último sacrificio. Y ya no hay necesidad de sumos sacerdotes de hombres. Porque tenemos un último sumo sacerdote. Dice aquí, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es Jesucristo mismo. Ahora todos tenemos, dice, todos podemos acercar con corazones puros para hablar con Dios. Es personal. Tú puedes hablar con Dios. Dios puede hablar con usted. Tú no necesitas un intermediario entre usted y Dios. Dice, purificad los corazones de mala conciencia y lavad los cuerpos de agua pura. Por medio del bautismo, por medio también del bautismo, no solo de agua, sino de fuego, por medio de la imposición de manos. Por eso en la iglesia de Cristo, después del bautismo en agua, hacemos la imposición de manos, para que nuestra conciencia sea purificada y podemos tener una relación personal con Dios. En la iglesia de Cristo había un tiempo cuando algunos pensaban establecer nuevos sacerdotes lineales, sumos sacerdotes, profetas y otras doctrinas en la iglesia. Por eso en el año 1928 y 1867, la iglesia tuvo que reafirmar lo que la palabra misma dice. Siempre el diablo está tratando de desviar su iglesia. Por eso en toda generación tenemos que ser vigilantes. Por eso tenemos la conferencia de la iglesia, para guardar vigilancia. ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo enseña a nivel del mundo? No solo aquí en Samaná, porque somos una sola iglesia y todos los ministros deben enseñar lo mismo. Pero había un tiempo y aún hay ciertas personas hoy que están tratando de restablecer ese sacerdocio lineal, restablecer un solo líder sobre la iglesia. Pero tenemos leyes puestas en esfuerzo por los mismos miembros por votación. Aquí está uno de ellos. Sumos sacerdotes. El 6 de abril del año 1928 fue realizado esta votación. Está mencionado esta votación en el periódico de la iglesia, el Zion's Advocate, de mayo de 1928. También está en los minutos de la conferencia que fue escrito por el secretario. Dice, mientras que hay un creciente deseo por parte de muchos en la iglesia, que esta conferencia de la iglesia de Cristo en el otro del templo quede definitivamente registrado en la pregunta de los sacerdotes. Por lo tanto, sea resuelto que la iglesia de Cristo en el otro del templo declara inalterable contra el oficio de sumo sacerdote en la iglesia, y que miremos con desaprobación al ministerio que enseña esta en público o en privado. Y fue confirmado por la iglesia entera. No tenemos el puesto de sumo sacerdote hoy en día. Usted no va a escuchar ese llamamiento, ni en el Nuevo Testamento de la Biblia, ni en el Nuevo Testamento del libro de Mormón. Pero tuvimos que volver a afirmarlo, porque había dudas. Como siempre hay dudas. Y eso yo he visto ahora cuando estoy practicando con muchos de otras iglesias, porque hay un nuevo movimiento
que las iglesias están estudiando el Viejo Testamento y tratando de aprender el Viejo Testamento por ojos judíos. Entonces, hay iglesias que están haciendo de nuevo la pregunta: ¿debería tenernos un sumo sacerdote, un solo líder en la iglesia? Nosotros ya hemos hecho estas preguntas y ya lo hemos contestado unánimemente por la iglesia. Nosotros no aceptamos este llamamiento hoy en día, porque nuestro último sumo sacerdote, Cristo mismo, fue. También, respecto al sacerdocio lineal, tuvimos que hablar también. En el año 1867 fue establecido ese orden en la iglesia, los doctrinas falsos. Era importante porque, como usted bien sabe, donde vamos aquí con el libro de Mormón, muchos preguntan: ¿son ustedes mormones? No, no somos. Y esas son algunas de las razones mayores. Doctrinas falsas, poligamia, y un hombre puede tener varias esposas. Bautismo por los muertos, sacerdocio lineal, pluralidad de dioses, exaltación de hombre. El 16 de marzo de 1867, adoptado por unanimidad, quiere decir que todos estaban conformes. En la página 13 de los minutos de la conferencia escrito, dice: se resuelve que la Biblia, el libro de Mormón y la primera edición del libro de Doctrina y Convenios fueron entregados para la fundación y el estándar de la fe y doctrina para la Iglesia de Cristo, en la cual están contenidos todos los principios de la doctrina que son necesarios para construir la Iglesia de Cristo y regular todos los asuntos de la misma. Y podemos ver aún en esa decisión que fue hecha en el año 1867, había un error, porque somos humanos y a veces hacemos errores, y el error tenía que ser cambiado. Dice, nota, la parte de esa resolución que refiere a la doctrina y convenios fue anulada por las acciones de la conferencia de abril 2, 1921 y en el 10-6, 1925, como se menciona en nuestra reseña histórica, páginas 122 y 139. ¿Por qué? Porque las doctrinas y convenios no tienen lugar en el orden de la Iglesia de Cristo, y por eso fueron anulados y quitados. Los únicos libros que tienen aquí poder, la Biblia y el libro de Mormón. No hay otro. Como he hablado, puede haber profecías, sueños, revelaciones. Tenemos que compararlas a la palabra primeramente antes de aceptarlas. Por eso, en la Iglesia de Cristo, no creemos en sacerdocio lineal. No importa, por decir así, por mi llamamiento, quién fue mi padre. Porque Dios puede llamar a quien Él quiere, a donde Él quiere, y no hay más. Pero esa es bastante importante si tú estás tomando nota, de tener para referencia cuando alguien la pregunta: ¿son ustedes mormones? No. Y aquí son uno de los mayores diferencias, porque ellos sí creen en esas cosas. Y muchos de los demás iglesias que también usan el libro de Mormón creen en esas cosas. Somos nosotros testigos que no creemos en esas cosas. Con esto aprobamos lo que la palabra ya nos ha dicho en Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice: y Él mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a unos evangelistas y unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tenemos profetas? Sí, hay profetas, sin duda, pero no están encima de la iglesia como reyes o dictadores, porque los únicos encima de la iglesia son los apóstoles, de los cuales hay 12. Aparte de ellos,
Cristo Jesús mismo, y no hay otro. Con esto quedamos con una nueva línea de sacerdotes, los que son bajo Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. Importante pensar en esas palabras. Así que si la perfección fue por el sacerdote levítico, hablando de Aarón y Leví, por bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, actualmente quien era un tipo por el orden de Cristo? Y eso ya vimos en Abram 10:9. Y que él no fuese llamado según el orden de Aarón, pues mudado el sacerdote, necesario es que hagan también mudanzas de ley. Y esas palabras son bastante importantes también por otra razón. Recuerda ese último versículo. Mudado el sacerdocio, quiere decir todos los sacerdocios en el Viejo Testamento, aún los que existían antes de la ley, mudados, terminados. Empezando en Cristo hay algo completamente nuevo. Y ahora el fin del versículo. Necesario es que haga también mudanza de la ley. Mudanza quiere decir que está terminado. ¿Por qué no peleamos por el día de reposo? Como algunas iglesias lo hacen. Porque no estamos bajo la ley antigua. Estamos bajo la ley de Cristo. Y por eso yo siempre pregunto a la gente, cualquier ley que está en tu iglesia, ¿lo dio Cristo? ¿O está usted todavía tratando de seguir el Viejo Testamento? Por esa razón, en la iglesia de Cristo, no vemos el llamamiento de sumos sacerdotes, o los que son llamados según el orden de Leví o Aarón. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Otro versículo esencial para recordar. Dice, porque ciertamente el mandamiento precedente es que abrogado por su debilidad y ineficacia. La ley del viejo no era buena. Entonces todo era abrogado por Cristo. Ahora guardamos lo que Cristo mismo dice. Si alguien pregunta qué son las creyentes de su iglesia, busca las palabras de Cristo mismo. ¿Qué dijo Él? ¿Qué mandó Él en la iglesia? Ahí están las reglas que tenemos que guardar. Buscamos ahora el segundo Nefi. Segundo Nefi, capítulo 11, versículo 49 al 51. Y dice así en el libro de Mormón, palabras también importantes. Por lo tanto, hablamos concerniente a la ley para que nuestros hijos sepan el amortizamiento de la ley. Quiere decir, no hay vida en ella. Y entendiendo el amortizamiento de la ley, miran ellos adelante hacia aquella vida que está en Cristo. Y sepan con qué fin fue dada la ley. Y para que después de cumplirse la ley de Cristo, no endurezcan contra él sus corazones, cuando la ley tenga que ser abrogada. Una confirmación. Acabamos de leer en el libro de Hebreos que la ley fue abrogada. Aquí tenemos el testigo. La ley fue abrogada. Por eso no seguimos esos viejos caminos. Por lo tanto, cualquier hombre de hoy que intenta asumir el puesto que Cristo mismo está cumpliendo como el único líder sobre la iglesia, estaría tratando de usurpar la posesión de Cristo. Y son palabras importantes para pensar. Si un hombre está diciendo, yo soy el cabeza de la iglesia, únicamente yo, está usurpando el puesto de Cristo mismo. Y no es sabio que vamos a seguir un hombre que piensa así. Hebreos capítulo 7, versículos 22 hasta 28. Siempre
Estamos leyendo en Hebreos porque esa era para ayudar a los hebreos. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento, un mejor pacto con su iglesia. Y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya porque por causa de la muerte no podían permanecer. Entonces, en el Viejo Testamento siempre había esa elección de sumo sacerdote, porque ninguno de ellos permanecía para siempre. Pero Jesús ya no muere. Él sí es para siempre. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No va a cambiar. Jesús está en cabeza de la iglesia para siempre, inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. No había ningún hombre que podía tomar ese puesto aparte de Jesús. Como dice, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados. Solo uno es un sacerdote. Y Él es el capitán de nosotros. Que no tuviese necesidad cada día, como nosotros somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. No sacrificó una oveja, no sacrificó un paloma, no sacrificó un toro, sacrificó a sí mismo, su vida para nosotros. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo, quien es perfecto para siempre. Y es la ley de la iglesia de Cristo. Hay un solo que está encima, Cristo es. Abajo de Él son los apóstoles y los demás ministros, llamados. Pues la verdad es el nombre de su llamamiento. No quiere establecer unos más importantes y otros menos importantes. El nombre de su llamamiento, sea apóstol, sea anciano, sea maestro, sea sacerdote, habla más de su trabajo. Porque Dios sabe el corazón y la capacidad de uno. Y Dios ha llamado a cada uno de nosotros según lo que Él vea apropiado por su iglesia. Y Él lo establece. Ningún hombre va a elegir un ministro, sino Dios lo va a llamar. Y así estableció Dios la iglesia en el Nuevo Testamento. Espero que eso pueda ayudar a ustedes a conocer un poco más a cómo está el sacerdocio en la iglesia. Gracias.